Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. Estamos contentos y alegres porque tenemos la vida. Qué bendición que cada uno de nosotros estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Una bienvenida a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Bienvenidos hermanos aquí en California, Los Ángeles, donde la señal está llegando en este momento. Estamos listos para tener la meditación de esta tarde y es un privilegio que podamos estar listos para compartir la palabra de Dios. Una bienvenida a todos aquellos nuestros hermanos pentecostales y también a sus pastores, que Dios les bendiga, que el Señor Jesús, que ha prometido estar con cada uno de nosotros, pueda alumbrar nuestra mente y nuestro corazón cada día. Así es, amigo, que el Señor te bendiga. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, venimos con corazones agradecidos porque estamos listos para presentar tu palabra. Voy a pedirte una bendición especial, oh Dios, en este momento. Te pido por cada uno de aquellos que van a escuchar este mensaje en esta tarde, que sea una bendición para cada uno de nosotros y que podamos entender correctamente lo que vamos a hablar. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. Oh Dios, aquí estoy, me entrego a ti en este momento. Toma mi mente, toma mi corazón y todo mi ser, y que todo lo que hable solamente sea para edificación nuestra. Quédate con cada uno de aquellos, Señor, si hay alguno malito de salud, alguno que tiene alguna molestia en esta tarde, te pido una bendición especial, que pongas tu mano sanadora y que el Espíritu Santo pueda, Señor, ayudarle a entender y poder tener paz y tranquilidad en su mente y en todo su ser. Gracias por contestarnos, gracias por estar con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros, es una bendición, es un privilegio verdaderamente estar aquí en California, listos para presentar la palabra de Dios. Vamos a ir allí, vamos a ir al tema. El tema de esta tarde es un tema muy precioso, muy lindo. El correcto don de lenguas es el tema, el correcto don de lenguas. ¿Cuán importante es eso, mi amigo, mi hermano, que tú que estudias la palabra de Dios? Es que verdaderamente es un privilegio que podamos nosotros tener la Santa Biblia. ¿Para qué? Para que ella nos enseñe correctamente cómo es el verdadero correcto don de lenguas. ¡Qué bendición! Vamos a ir directamente al tema en esta tarde en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, y luego ahí vamos a estar estudiando solo Corintios y luego si tenemos tiempo, este tema está muy largo, muy precioso, pero vamos a hacer lo que el tiempo nos dé en esta tarde. Dice ahí, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Fíjate cómo empieza hablando Pablo. ¡Qué bendición! Seguid, ¿qué dice? Seguir el amor, es importantísimo. Y procurad
los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué es lo que es sobre todo? Que profetices. ¿Sabes qué significa la palabra profetizar? Profetizar es predicar. Qué lindo, ¿no? La Biblia dice sobre todo que prediques, que le hables a la gente de mí. Eso es lo que el Señor desea. Luego vamos a seguir allí. El versículo que sigue, por favor. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Al principio decía, ¿verdad? Que debemos procurar, dice, el predicar. Y aquí dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Qué te parece, mi amigo, mi hermano? ¿Qué es bueno? ¿Que nosotros hablemos en lengua o que profeticemos? Bueno, allí de acuerdo al versículo que estamos leyendo, fíjate lo que dice. Deja el versículo ahí, por favor. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. O sea, si yo te vengo aquí y hablo en lengua, no te voy a estar hablando a ti, sino a Dios, dice. Pues nadie le entiende, nadie entiende. Y luego dice, aunque por el Espíritu habla misterio. Ok, es interesante este tema, ¿sabes? Este tema es muy interesante. El verso que sigue, por favor. Vamos a seguir corrido ahí. Y luego dice, pero el que profetiza, el que predica, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, amigo hermano. Para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuán importante es todo esto? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuán importante es que si tú quieres hablarle a alguien de la palabra de Dios, tiene que entenderte lo que estás diciendo, porque si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Sigamos ahí, por favor. Esto es interesante, ¿sabes? Pero el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. ¿Quieres tú edificar a alguien? Predica la palabra de Dios, profetiza. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Eso es muy importante. Lo que el Señor quiere es que tú y yo prediquemos a la palabra, exhortemos a las personas. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, ¿sabes? Este tema es bien interesante, muy interesante, porque a veces hemos entendido un incorrecto don de lenguas. Pero vamos a seguir ahí. Luego sigue diciendo, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pablo dice, bueno, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero más, ¿qué dice? Más que profetices. Ah, ¿te das cuenta? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Quién es mayor? El que predica, el que se da a entender lo que está diciendo. Y luego dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Solamente con una interpretación, pero vamos a seguir porque este tema parece que confunde, pero no, ¿sabes? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, dice Pablo, mira, ¿qué os aprovechará? ¿Qué aprovecha que venga un buen predicador aquí? Si viene hablando en lenguas, vamos a decir que venga hablando en chino. Esa es una lengua, ¿ok? Y luego dice,
Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Mira todo lo que dice Pablo acerca de las lenguas. Si es verdad que él dice ahí, ahora pues hermanos, si yo voy a ustedes y les empiezo a hablar en lenguas, ¿de qué sirve? No tiene ningún sentido, porque pues yo no voy a entender chino, no voy a entender otro idioma que yo no entiendo, ¿verdad? Y esas son las lenguas, no son otras cosas como a veces nosotros hemos pensado, ¿sabes? Sigamos ahí, porque esto es maravilloso. Luego sigue diciendo, ciertamente las cosas, y fíjate lo que va a decir ahora, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Fíjate la ilustración que Dios hizo acerca de las lenguas, hablando de que, había muchas personas piensan que el hablar en lengua es eso de hablar en sirigonzas, que eso no tiene, se edifica, como dice Pablo allí, se edifica él solo, y lo vamos a leer eso, no te creas que no. No edifica a nadie, bueno, ya lo leímos que no edifica a nadie. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no dieren distinción de sonido, si no dieren un sonido distinto, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Fíjate nomás, el verso que sigue, por favor. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Bien claro, ¿verdad? Bien claro. Y si la trompeta, así también vosotros, fíjate lo que va a decir, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis, ¿a quién? Al aire. Sí, amigo. Esto es serio, fíjate. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, dice Pablo. Y ninguno de ellos carece de significado. Todos los idiomas tienen su significado, ¿sabes? No hay un idioma que no tenga su significado, que no tenga, que no sea entendible. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Esto es grande, porque verdaderamente Dios es bueno cuando Él nos abre la mente cómo entender estas cosas. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Si yo las ignoro, ¿verdad? Seré como extranjero al que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Es importante eso, ¿sabes? Siga por favor. Luego dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación, ¿de qué? De la iglesia. Sí, amigo, la palabra de Dios es bien clara, ¿sabes? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Muy importante,
Luego sigue diciendo, porque si yo oro en lengua, mira lo que va a decir, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pasa entonces? Porque si yo oro en lengua, dice Pablo, es que es bien claro, ¿no? Si yo oro en lengua desconocida, pues que no sé, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, verdad? Sigue, por favor. Luego sigue diciendo allí, ¿qué pues? Hace una pregunta. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Eso es inteligencia, es importante. ¿Cómo voy a orar nomás con el Espíritu y sin saber, sin entender? ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Qué claro, ¿no? Es bien claro. Este tema verdaderamente es claro. Ahora sigue ahí. Luego sigue diciendo, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, fíjate lo que va a decir ahora, porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? ¿Cómo dirá el amén a tu acción? Si no entendió nada, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Qué claro, ¿no? Porque si bendijese solo con el Espíritu y el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Que sigue, por favor. Luego sigue diciendo, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Hermano, hermana que me estás viendo en esta tarde, yo quiero decirte en esta tarde que el Señor es claro con el tema de las lenguas, y bien claro, que no podemos pensar que es algo que nadie entiende. El hablar en lengua, vamos a tener un tema también cuando Dios derramó el Espíritu Santo, donde dice que cayó el Espíritu Santo sobre los discípulos y empezaron a hablar en diferentes lenguas, diferentes idiomas. Así es, mi amigo, mi hermano. Pero sigamos allí este pensamiento, porque esto es importante. Es importante que nosotros, doy gracias a Dios. ¿Qué dice Pablo? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Oía a Pablo diciendo esto. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Él dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Pero mira lo que va a decir ahora. Pero en la iglesia, fíjate lo que dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Qué pasó ahí? Primero Pablo está diciendo, pues yo hablo más que ustedes en lengua, pero ¿sabes? Pero ahora él dice, pero en la iglesia yo prefiero. Es cierto, mi amigo, si tú llegas a un lugar donde están
que no sabes inglés y están nomás hablando inglés, pues no quieres estar allí porque no entiendes. Y ese es un idioma, ¿eh? No es una sirigonza, es un idioma. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Eso es importante, mi amigo, mi hermano. Eso es muy importante. Luego el verso que sigue, por favor. Luego sigue diciendo ahí, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Qué claro, ¿no? Pablo es bien claro en esto. ¿Y sabes por qué él habla de esto? Porque en el tiempo de él había muchos ya que según hablaban en lenguas. En esas lenguas sirigonzas, que hacen y que, bueno, yo no sé de eso. La verdad, yo nunca puedo saber de qué se trata, porque yo nunca he estado en esos lugares donde se habla así. Pero lo que Pablo enseña, este tema, es porque en ese tiempo ya estaban hablando en lengua, según. Pero déjame el versículo ahí, porque sigue diciendo, fíjate lo que dice ese versículo. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? ¿Sabes? Allí está hablando el Señor que él iba, lo que dice Isaías, en otras lenguas iba a hablar para ver si el pueblo entendía, pero ni así no iba a entender. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así oirán, dice el Señor. Aquellos a quienes se les iba a predicar no iban a oír. De eso está hablando, ¿verdad? En otras lenguas, en otros idiomas. Es muy importante que entendamos que las lenguas son idiomas. Eso es importante. Y luego sigue diciendo, ahí el verso que sigue. Así que las lenguas, y mira lo que va a decir ahora. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. ¿Entendemos eso? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos. La profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, amigo, porque, bueno, los incrédulos creen en las lenguas, ¿verdad? Pero los creyentes creen en la profecía. Mi amigo, mi hermano, este tema es maravilloso. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bien claro, ¿verdad? Más claro no puede hablar. Qué maravilloso es el Señor. Ahora sigue diciendo, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Lo crees? Dime que vengan incrédulos a la predicación del Evangelio. Tú estás predicando, vienen mucha gente,
Pero esa gente incrédula, ¿verdad? Que nunca ha creído en nada. Y tú empiezas a leer la palabra de Dios, empiezas a leer la Biblia. Entonces, ¿qué dice la palabra? Entran ellos y tú empiezas a leer la Biblia, pero esto es lo maravilloso. Deja el versículo ahí, que la verdad de las cosas, pero si todo, no, déjame el anterior, por favor, el anterior, el 23. Dice así, verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué dice Pablo? Mira, pues si viene un montón de incrédulos y esto, y ustedes hablando en lengua allí, pues van a decir que están locos. Porque no entienden nada, ¿me entiendes? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Qué dice el 24? Luego sigue diciendo, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Sí, amigo, pues es bien claro, ¿verdad? Si estamos hablando el mismo idioma que entendemos, pues esos indoctos incrédulos, al escuchar la palabra de Dios, van a ser compungidos de corazón. Aunque tal vez solo sea en el momento, pero van a entender claro el mensaje de Jesús, ¿sabes? Es importante que nosotros, cuando de verdad llevemos el mensaje, que el mensaje sea claro, para que la gente pueda entender, especialmente aquellos, como dice la Biblia, indoctos e incrédulos. Eso es así. Ahora, hasta el 25, ahí vamos a llegar y lo vamos a leer el comentario. Muy importante. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Muy importante esto. Así es, el que es tocado por el Espíritu Santo, dice, lo oculto del corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué mensaje? El que Pablo dejó escrito acá, para que no hubiera confusión, mira, porque no puede haber confusión. Como dice allí, si allá entran indoctos y no entienden porque están hablando en lengua, pero si están hablando profecía, van a ser compungidos, van a poder entender el mensaje, y entonces, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adoran a Dios, declarando verdaderamente, Dios está entre vosotros. ¿Cuánta verdad hay en ese versículo? Así es, mi amigo. Ahora vamos a querer el comentario ahí, porque es importante que nosotros entendamos que verdaderamente Dios es bueno y Dios quiere que nosotros hablemos claramente este mensaje, ¿sabes? Nuestro Señor Jesucristo ha dejado su palabra, ese es el manual tuyo y mío. No hay otro manual. El manual de que Él dejó es el único que tiene valor. Lo único que yo puedo hablar con autoridad, donde quiera que sea, es la palabra de Dios. No lo que yo pienso, ni lo que yo creo, porque lo que yo pienso y lo que yo creo puede ser mentira, o puede ser invento, ¿sabes? Pero lo que dice la Biblia, eso es veraz. Así que yo quiero que me pongas ahí el comentario, por favor. Si pudiera hacer un poquito más grande esa letra, sería muy bueno, porque como estoy tan ciega. Dice ahí,
el fanatismo y el don de lenguas. Fíjate lo que dice. Allí ya no lo alcanzo a ver bien. Ahí vamos, ahí estamos. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Muy importante eso. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Eso tú lo puedes leer ahí también. Ahí lo tengo yo, nomás que no he llegado. Un espíritu de fanatismo ha regido cierta clase de observadores del sábado del este de los Estados Unidos. Fíjate lo que va a decir ahorita. De los Estados Unidos. Han bebido tan solo pocos sorbos de fuente de verdad. ¡Wow! Eso quiere decir que no tenemos toda la verdad por eso, ¿verdad? Pero qué lindo, amigos, ¿sabes? Es interesante, al leer este comentario es interesante pensar. Dice, y no conocen el espíritu del mensaje del tercer ángel. Es cierto, amigo, hermano, de verdad que no conocemos ese mensaje. Nada puede hacerse para esta clase hasta que corrija sus opiniones fanáticas. Ay, amigo, este mensaje está bien claro, ¿sabes? También. Es que es verdad, si hay fanatismo no vamos a poder entender el mensaje del tercer ángel. Nosotros tenemos que entender el mensaje del tercer ángel para que podamos entender claro. Por eso dice, un espíritu de fanatismo ha regido cierta clase de observadores del sábado del este de los Estados Unidos. Han bebido tantos solo pocos sorbos de la fuente de verdad. No conocen el espíritu del mensaje del tercer ángel. Nada puede hacerse para esta clase hasta que corrija sus opiniones fanáticas. Yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, tristemente es verdad. Lo que dice este mensaje, hoy en día lo estamos viendo también. Muchos hermanos están también hablando en lengua, ¿sabías tú? ¿Sabías tú que ahora no solo son aquellos que no conocen, no tienen todo el conocimiento, ahora también hasta aquellos que se dicen tener el conocimiento están hablando en lenguas. Algunas de estas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor las ha colocado en la iglesia. Hablan en una jerigonza incomprendible que llaman lengua desconocida y que lo es no solo para el hombre, sino para el Señor. Y todo el cielo, y dice, sino para el Señor, y todo el cielo. Estos dones son fabricados por hombres, mujeres, ayudados por el gran engañador. Ay, mi amigo, mi hermano, ojalá que yo no esté hablando en esta tarde a alguien que verdaderamente esté creyendo esto, pero si hoy estás oyendo esto, yo te pido en el nombre de Jesús, desiste de este engaño. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido ruidosos. Escucha esto, ruidosos. Dice, han sido considerados dones que Dios no ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por sus frutos, dijo Jesús, ¿qué dice? Los conoceréis. ¿Qué te parece? Lo puedes leer allí en Mateo 7:16. Y luego sigue diciendo, son muchos los espíritus inquietos que no quieren someterse a la disciplina, el sistema y el orden. Piensan que sus libertades
quedarían cercenadas si pusieran a un lado su propio juicio y se sometiesen al de personas hacia personas de experiencia. La obra de Dios no progresará a menos que los hermanos decidan someterse al orden y expulsar las reuniones, el espíritu temerario y desordenado del fanatismo. Ay, mi amigo, ¿cómo va a crecer la iglesia entonces? Las impresiones, los sentimientos no son evidencias seguras de que una persona es conducida por el Señor. Leamos otra vez ese pensamiento. Las impresiones, ¿estás impresionado? Las impresiones y los sentimientos no son evidencia segura de que una persona es conducida por el Señor. No, mi amigo, mi hermano, el corazón es engañoso y perverso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Satanás creará sentimientos, Satanás dice, creará sentimientos, impresiones, si no se sospecha de él. Estas cosas no son una guía segura. Todos deben familiarizarse cabalmente con las evidencias de nuestra fe. ¿Qué dice? Todos deben, dice, ya me perdí ahí. Las impresiones y los sentimientos no son evidencias seguras de que una persona es conducida por el Señor. Satanás creará sentimientos e impresiones si no se sospecha de él. Estas cosas no son una guía segura. Todos deben familiarizarse cabalmente con las evidencias de nuestra fe, y el gran objeto de su estudio debe ser cómo adornar la profesión de fe con frutos dignos de la gloria de Dios. Debemos refrenar un espíritu tribal, temerario y bromista. No es evidencia de los efectos de la gracia de Dios sobre el corazón que las personas hablen y oren con talento en la reunión y luego, cuando han salido de ella, se entreguen a una conversión y conducta grosera y descuidada. Y este mensaje es para mí directamente y a todo aquel que predica y luego sale hablando, ¿verdad?, cosas obscenas. Y luego sigue diciendo ahí, no es evidencia de los efectos de la gracia de Dios sobre el corazón que las personas hablen y oren con talento y en la reunión. Y luego, cuando han salido de ella, se entreguen a una conversación y conducta grosera y descuidada. La verdad de Dios no degradará nunca al que la reciba, sino que lo elevará, refinará su gusto, santificará su juicio y lo perfeccionará para que pueda estar en compañía de los ángeles puros y santos en el reino de Dios. ¿Qué te parece, mi amigo, mi hermano? Esto es lo que verdaderamente el comentario nos habla acerca de las lenguas. Qué bendición es que el Señor nos haya dejado el espíritu de profecía, ¿sabes? Como dice la Biblia, el espíritu de profecía es la palabra de Dios. Y qué bendición es que la podamos tener.
Es una bendición eso. Ahora, sabes, amigo hermano, no sé si terminó el comentario allí. Si terminó el comentario, vamos a seguir la Biblia, porque vamos a seguir leyendo lo que sigue diciendo ahí. Dice, fíjate lo que dice Pablo aquí. Doy gracias a Dios que hablo en lengua, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y ahora viene el comentario. Primero, debe arrancarse de raíz el error. Luego el suelo queda preparado para que brote la buena semilla y lleve fruto para la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Primero debe arrancarse de raíz el error. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego el suelo queda preparado para que brote la buena semilla y lleve fruto para la gloria de Dios. El único remedio es por medio de disciplina y organización. Un espíritu de fanatismo ha regido a cierta clase de observadores del sábado. Han bebido tan solo pocos sorbos de la fuente de la verdad y no conocen el espíritu del mensaje del tercer ángel. Nada puede hacerse para esta clase hasta que corrija sus opiniones fanáticas. Estas son opiniones fanáticas. Algunos que estuvieron en el movimiento de 1854, mira, ¿te das cuenta? 1854 han traído con ellos puntos de vista erróneos, tales como la no resurrección de los impíos y la era futura, y están tratando de unir esas opiniones y su experiencia pasada con el mensaje del tercer ángel. O sea que lo están queriendo unir ahí. No pueden hacer eso. No hay concordia entre Cristo y Belial. No se puede, mi amigo, mi hermano. No puede Satanás con Cristo, no se puede. La no resurrección de los impíos y sus puntos de vista particulares con respecto al mundo futuro son errores graves que Satanás ha introducido poco a poco entre las herejías de los últimos días para que sirvan a su propio propósito de arruinar al alma. Esos errores no pueden estar en armonía con el mensaje de origen celestial. Muy importante. Algunas de esas personas tienen manifestaciones de lo que se llama dones, y dicen que el Señor las ha colocado en la iglesia. Hablan una jerigonza imprescindible, que llaman la lengua desconocida, y que lo es no solo para los seres humanos, sino para el Señor y todo el cielo. Eso es lo que ellos dicen. Esos dones son fabricados por hombres y mujeres, ayudados por el gran engañador, el fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados como dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por su fruto los conoceréis, dijo Jesús.
El fanatismo y el ruido han sido considerados como evidencia especiales de la fe. El fanatismo y el ruido han sido considerados como evidencia especiales de la fe. Algunos no se quedan satisfechos con una reunión, a menos que sientan cierto poder. La gente le gusta, ¿verdad? A la gente le gusta el fanatismo. Y momentos felices, de cierto poder y momentos felices. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación, pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. No es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, descienden más bajo que antes de la reunión. ¿Qué te parece? Porque su felicidad no proviene de la debida fuente. Las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón. Eso es lo correcto, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo. ¿Qué te parece, mi amigo, mi hermano? Este es el comentario verdaderamente de las lenguas. ¿Cuán importante es esto? Esto es muy importantísimo. Yo sé que tal vez pueda ser que estoy hablando a alguien que nunca ha escuchado estos comentarios, pero también yo sé que puede ser que esté hablando a algún hermano o hermana adventista que está escuchando, está yendo a estos lugares donde se están hablando en lenguas y teniendo esos ruidos ruidosos, como dice allí, y tal vez eso les trae excitación y elevación, pero después que eso pasa, cayeron más bajo, dice la palabra de Dios. Así es, amigo hermano. Por eso nunca nosotros debemos debemos cada día pedirle al Señor que nos alumbre nuestra mente, ¿para qué? Para que con un corazón humilde y sumiso podamos aceptar solamente lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios es clara. No hay otra manera de poder tener sabiduría y entendimiento, si no es a través de la obediencia y la humildad y sumisión a su palabra. Yo no sé si terminamos el párrafo ahí. Ok, no terminamos, ¿verdad? Dice, habrían pensado que habrían pensado que llevamos demasiado lejos la religión, pero no depuso nuestro maestro su roje real, no depuso, ¿ok? Dice, pero no depuso nuestro maestro su ropaje real, su corona de gloria, no cubrió su divinidad con humildad. ¿No lo hizo el Señor así? Y vino a nuestro mundo a morir en sacrificio por el hombre. ¿Por qué no hablamos de esto? Esto es lo que tenemos que hablar. ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no nos espaciamos en su amor incomparable? Ojalá, fíjate lo que dice, ojalá que las lenguas perdieran su parálisis, para que expresemos
alabanza a Él. Ojalá que el sopor espiritual que ha sobrecogido a las almas de los hombres fuera quitado para discernir la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que contemplar. Debemos ser representantes de nuestro Señor en la tierra. Él puede comunicar la luz del cielo mediante vosotros a los que están en tinieblas. Vosotros que pretendéis conocer al Señor, que habéis probado y visto que el Señor es bueno, manifestadlo a los que os rodean. Alabad al que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Si los hombres pueden hacer tanto por el aniversario de una reina, si pueden manifestar tanto entusiasmo por un ser finito, no podemos hablar para gloria del príncipe de la vida. No podemos hablar para gloria del príncipe de la vida, que ha de venir tan pronto en majestad y a buscar a sus cansados seguidores, abrir la prisión de la muerte y libertar a los cautivos, a darles una gloriosa inmortalidad a sus amados hijos que duermen. ¿Por qué no hablamos de Cristo? En nuestras conversaciones, ya casi hemos llegado al hogar. Hablemos cosas que animen a los cansados y soldados de la cruz. Amigo hermano, que has escuchado este mensaje en esta tarde, verdaderamente el Señor está esperando que nosotros hablemos de Él, ¿sabes? Qué triste, porque hablamos otras cosas que no vienen para lo que debieran de ser. Pero el Señor en esta tarde desea que tú y yo entendamos que el verdadero don de lenguas es el hablar de nuestro Señor Jesucristo, es contar lo que Él ha hecho, hacer entender a la gente que Él está pronto a regresar. Espero que el Señor Jesús te bendiga y te ayude, y que tú aceptes con gozo y alegría este mensaje. Padre Santo, gracias Señor por el mensaje de esta tarde. Ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Bendice a todos aquellos que se dieron cita para escuchar este mensaje y a aquellos que lo van a escuchar. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona, y la muerte, la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder.
Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción, pensando en ti y en los tuyos.